Imagina despertar en una ciudad medieval. Las calles están sucias, los animales caminan libremente y las casas están tan juntas que apenas entra la luz del sol. En este mundo sin cañerías modernas, sin cloro ni sistemas de purificación, conseguir agua potable era una misión diaria y de vida o muerte. Hoy, dar un paso hasta el grifo te conecta con tecnología invisible que filtra, bombea y entrega agua limpia. Pero en la Edad Media, beber un sorbo del lugar equivocado podía enviarte directo al cementerio. Sin embargo, lo sorprendente es que sobrevivieron, no solo un día o una semana, más de 1000 años. Y lo lograron con métodos tan ingeniosos como olvidados. Todo comenzaba con una pregunta simple: ¿de dónde sacar el agua? Para la mayoría de los habitantes de las ciudades medievales, la respuesta era el pozo del barrio. Estos pozos públicos, forrados de piedra y situados en puntos estratégicos, eran el alma de la vida urbana. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, familias enteras se reunían en torno a ellos. No solo para recoger agua, sino también para socializar, intercambiar noticias o chismes y asegurarse de que la fuente no estuviera contaminada. Colocar un pozo en la ubicación incorrecta podía significar un desastre sanitario. Por eso, los planificadores urbanos medievales, aunque rudimentarios en muchos aspectos, sabían algo fundamental: el agua fluye cuesta abajo y tiende a acumularse en ciertos puntos. Entonces, los mejores pozos se cavaban en patios centrales, compartidos por varias familias, o en medio de plazas donde la actividad constante permitía mantener vigilancia sobre el agua. Pero si había una fuente de agua que marcaba el prestigio social en la ciudad, era la de los llamados conductos. Estas estructuras, similares a fuentes públicas, estaban conectadas por canales subterráneos a manantiales naturales situados a kilómetros de distancia. Eran verdaderas obras maestras de la ingeniería medieval. El agua fluía mediante gravedad a través de tuberías de barro cocido, troncos huecos e incluso tubos de plomo. No necesitaban bombas ni electricidad, solo un diseño inteligente y bien ejecutado. Por supuesto, no todos tenían acceso a estos sistemas. Los barrios ricos fueron los primeros en disfrutarlos. En algunos casos, el acceso se regulaba mediante horarios. Literalmente, había turnos asignados para usar la fuente: lunes en la mañana para la familia del panadero, martes por la tarde para el herrero. Si te perdías tu turno, debías esperar hasta la semana siguiente. Así de estrictas eran las reglas del agua. Otra fuente destacada de agua eran los monasterios. Estas comunidades religiosas, similares a pequeñas ciudades amuralladas, construían sistemas autónomos de recolección y purificación. Mientras que afuera la gente luchaba por cada gota, los monjes bebían agua fresca y limpia gracias a su previsión. Sabían que menos enfermedades significaban más manos para trabajar y rezar, y por eso cuidaban sus sistemas hidráulicos como si fueran sagrados. Pero no todo eran ventajas para los ricos. Muchas casas nobles tenían sistemas de tuberías que llevaban agua directamente al interior de sus hogares. El problema es que muchas de esas tuberías estaban hechas de plomo, y nadie entendía que este material era altamente tóxico. Así, mientras los pobres bebían de pozos rústicos, los nobles morían lentamente intoxicados por su propia comodidad. En este contexto, los cavadores de pozos eran auténticas celebridades. Eran los únicos que sabían encontrar fuentes subterráneas y cavar hasta 30 pies de profundidad con herramientas rudimentarias. Un buen cavador valía más que un herrero o un soldado. Podía ser la diferencia entre una comunidad saludable y una plagada de enfermedades. Ahora, todo esto tenía un enemigo común: la contaminación. Las ciudades medievales estaban repletas de animales, basura, heces humanas y restos de comida. Mantener una fuente de agua limpia era tan difícil como mantenerse seco bajo una tormenta. Las ciudades que lograban separar sus sistemas de agua y desecho prosperaban. Las que no lo hacían eran nidos de enfermedad. Pero no solo las ciudades enfrentaban este desafío. En el campo, las aldeas dependían de manantiales naturales. Estos eran tesoros más valiosos que el oro. Literalmente, se protegían como si fueran minas de diamantes, porque si alguien contaminaba el manantial, la aldea entera quedaba en peligro. Para proteger estos manantiales, se construían pequeños muros de piedra alrededor que impedían que los animales se acercaran. Y también se prestaba atención al terreno. Si el manantial nacía en una zona con roca caliza, el agua era naturalmente filtrada y más segura. Las familias rurales aprendían desde jóvenes a leer la tierra, a entender dónde el agua podía brotar limpia y dónde era mejor no confiarse. Una estrategia fundamental era la recolección de agua de lluvia. En casi todas las casas rurales se colocaban barriles de madera bajo los canalones de los tejados.
Pero había un truco. Los primeros minutos de lluvia se dejaban correr. Esa agua arrastraba polvo, excrementos de aves y suciedad acumulada en los tejados. Solo después se empezaba a recolectar el agua buena. Cada gota era celebrada, especialmente en veranos secos. Cuando llovía, era como si el cielo pagara una deuda. Sin embargo, cuando no había manantiales ni lluvia, los ríos eran la última opción. Y con ellos venía el riesgo. Todos sabían que el agua más limpia estaba río arriba. Si aguas arriba había otra aldea, estabas en problemas. Podías estar bebiendo lo que otros ya habían usado, y no precisamente para cocinar. Para reducir el riesgo, se desarrollaron filtros caseros. En el campo, filtrar agua era casi más importante que cocinarla. Se usaban telas gruesas para atrapar tierra y bichos muertos. Incluso se construían filtros de arena y grava, metidos en cajas de madera por donde el agua pasaba lentamente. Era un proceso lento, pero vital. Cuando había que transportar agua desde un manantial o una fuente lejana, la cosa se complicaba. Un solo litro de agua pesa cerca de 1 kilo. Ahora imagina cargar varios litros cada día. El trabajo era agotador. Por eso surgieron los transportistas de agua, profesionales que llevaban agua desde fuentes lejanas hasta pueblos y ciudades. Eran tan esenciales como los panaderos o herreros. Sin ellos, no había forma de sobrevivir. Y durante el invierno, el ingenio medieval se multiplicaba. Transportar agua líquida por caminos embarrados era un suplicio. En cambio, dejar que el agua se congelara y luego cargar bloques de hielo en trineos era mucho más práctico. Esos bloques se derretían lentamente, proporcionando agua durante días. Solución simple pero brillante. Así sobrevivían, día tras día, siglo tras siglo, sin sistemas modernos, solo con creatividad, observación y un profundo respeto por el agua, porque sabían que cada gota contaba. Mientras el ciudadano moderno da por hecho que el agua potable es un derecho garantizado, en la Edad Media era un privilegio que se ganaba con esfuerzo, ingenio y, muchas veces, pura desesperación. La necesidad obligaba a pensar fuera de lo común, y muchas soluciones, aunque primitivas a nuestros ojos, eran increíblemente efectivas para la época. Uno de los métodos más curiosos para obtener agua limpia en zonas donde no había fuentes o pozos naturales era construir cisternas subterráneas. Estas estructuras, cavadas en el suelo y forradas con piedra o arcilla, se usaban para almacenar agua de lluvia o de manantiales lejanos. Estaban cubiertas por techos abovedados y en algunos casos diseñadas para mantenerse frescas y evitar la proliferación de bacterias. Se construían principalmente en zonas secas, donde cada gota contaba. Estas cisternas no solo almacenaban el líquido, sino que lo mantenían a salvo de la luz solar, de la suciedad y sobre todo de los animales. En muchas ciudades del sur de Europa y Oriente Medio, los hogares con cisternas eran tan valiosos como hoy una casa con piscina. Tener una significaba autonomía, prestigio y, en muchos casos, supervivencia. Pero incluso con una buena fuente de agua, el problema no estaba del todo resuelto. Faltaba una pieza crucial: la purificación. Aunque en la Edad Media no existía la teoría microbiana moderna, muchas culturas sabían, por pura experiencia, que el agua estancada enfermaba. Así nació una práctica extendida: hervir el agua. Era costosa en términos de leña y tiempo, pero esencial en tiempos de epidemias o otras inundaciones. Muchas crónicas medievales recomiendan explícitamente hervir el agua tras lluvias fuertes, que arrastraban excrementos y basura a los sistemas abiertos. También existía otra solución, más común de lo que se cree: añadir alcohol. En épocas donde hervir agua era difícil, se mezclaba con vino o cerveza. El contenido alcohólico ayudaba a matar ciertos patógenos, y aunque no era una solución perfecta, sí resultaba más segura que beber agua sola. Por eso, no era raro que incluso los niños bebieran cerveza diluida en el desayuno, no para emborracharse, sino para evitar enfermarse. Incluso los perfumes y las hierbas se usaban con ese fin. En regiones donde hervir el agua era inviable o donde las reservas escaseaban, se usaban infusiones de hierbas como la salvia, el tomillo o la menta. Estas plantas no solo mejoraban el sabor, sino que también tenían propiedades antibacterianas conocidas por tradición oral. Con el tiempo, algunas ciudades trataron de crear sistemas más organizados para repartir agua. Aparecieron los llamados acarreadores de agua, trabajadores encargados de distribuir agua limpia por los barrios, especialmente a los hogares sin acceso a pozos o fuentes. Usaban barriles de madera cargados en carros o al hombro y vendían el agua por medida. Su existencia muestra que incluso en los días más oscuros surgía una especie de economía del agua, donde quienes sabían encontrarla y transportarla podían vivir bien, mientras otros apenas sobrevivían.
Y si hablamos de soluciones más sofisticadas, no podemos olvidar los acueductos. Aunque solemos asociarlos con la antigua Roma, muchos siguieron en funcionamiento durante la Edad Media. En algunas regiones, los monjes restauraron tramos de acueductos para abastecer abadías y hospitales. No solo llevaban agua, sino que también demostraban un conocimiento arquitectónico y matemático que desafiaba los prejuicios de que la Edad Media fue una era de ignorancia. En ciudades con ríos cercanos, algunos barrios desarrollaron sistemas rudimentarios de bombas manuales. Estas estructuras usaban poleas, cubos y contrapesos para elevar agua desde el río hasta los patios de las casas. No eran muy eficientes, pero evitaban tener que bajar y subir cuestas todos los días cargando decenas de litros. En muchos castillos, además, se diseñaban aljibes de seguridad. Se trataba de depósitos ocultos dentro del castillo, especialmente diseñados para resistir los asedios. Sabían que si el enemigo cortaba el suministro de agua, la rendición era solo cuestión de tiempo. Estos aljibes se escondían bajo patios interiores, protegidos por gruesas losas de piedra, y se abastecían por filtración lenta o recolección de lluvia. En algunos castillos, todavía hoy, estos depósitos están intactos. Durante épocas de guerra o epidemias, el acceso al agua limpia era aún más crucial. Si los pozos eran envenenados o contaminados, el desastre era inminente. Por eso algunas aldeas protegían sus fuentes con trampas o guardias. En crónicas del siglo XIII se cuentan casos de aldeanos que preferían incendiar sus casas antes que revelar la ubicación de su manantial secreto, y cuando ya no quedaba ninguna opción, surgía la necesidad de improvisar. Hay registros de personas que filtraban agua embarrada usando ceniza y carbón vegetal. Estos materiales, al ser porosos, atrapaban impurezas y hacían el agua más clara. Aunque no eliminaban todas las bacterias, sí mejoraban su calidad. En el extremo opuesto de la tecnología estaba el método del goteo lento. Se trataba de dejar el agua filtrar gota a gota a través de una tela, con la esperanza de que la lentitud ayudara a retener suciedad. Era un proceso desesperadamente lento, pero más seguro que beber directamente de un charco. La escasez de agua limpia moldeaba incluso las costumbres sociales. En muchas ciudades estaba prohibido lavarse en las fuentes, no por higiene, sino para evitar que se contaminaran. También estaba penado tirar basura o excrementos cerca de los pozos. Las multas por este delito eran tan altas como por robar en el mercado, porque al final ensuciar el agua era poner en riesgo a todos. La iglesia también jugó su papel. En muchos pueblos, las fuentes estaban situadas junto a iglesias o monasterios. El agua no solo era esencial para la vida física, sino también para la vida espiritual. Se usaba en rituales, bautismos y limpiezas sagradas. Por eso, era común que se rezara o diera gracias cada vez que se recolectaba agua. La cultura del agua era tan fuerte que incluso se colaban mitos y supersticiones. Se creía, por ejemplo, que el agua de ciertas fuentes tenía propiedades curativas. Algunas leyendas hablaban de manantiales que surgían donde habían llorado santos o mártires. Gente viajaba días enteros para recolectar unas pocas botellas y llevarlas a casa como amuleto de salud. Y es que el agua en la Edad Media no era solo una necesidad física, era símbolo de vida, de limpieza, de salvación. Quien la controlaba tenía poder, quien la perdía estaba condenado. En un mundo donde no existían duchas, lavadoras ni supermercados, donde una diarrea podía matarte y una fuente podía salvarte, cada gota contaba. Y el ingenio, la cooperación y la tradición eran las únicas herramientas disponibles para mantenerla pura. Para entender por completo cómo la gente medieval conseguía agua potable, también hay que observar los hábitos cotidianos que desarrollaron con el tiempo. Estos hábitos no eran resultado de la ciencia moderna, sino de siglos de prueba y error, tradición oral y pura necesidad. De hecho, muchas de estas costumbres, aunque rudimentarias, eran increíblemente efectivas para prevenir enfermedades. Una de las estrategias más curiosas era beber agua únicamente en ciertos momentos del día. Las familias sabían que el agua recién recogida era más confiable que la que llevaba horas estancada. Por eso la primera tarea de cada mañana era salir a buscar agua antes del amanecer. Así se aseguraban de que estuviera lo más limpia posible y sin contaminación cruzada. Beber agua vieja era arriesgarse a enfermedades. Otro hábito extendido era usar recipientes de barro cocido o de madera bien tratada. El barro, al ser poroso, permitía una mínima filtración del agua, ayudando a separar sedimentos. Además, mantenía el agua fresca en verano. En cambio, los recipientes metálicos podían oxidarse o desprender sustancias que alteraban el sabor del agua y la hacían menos deseable. Pero incluso más importante que los recipientes era la ubicación de los pozos. Las comunidades aprendieron a no cavar pozos cerca de cementerios, establos o letrinas.
Aunque no conocían las bacterias, sabían que esas zonas enfermaban a la gente. Con el tiempo, empezaron a establecer reglamentos comunitarios para la protección del agua, incluso en aldeas pequeñas. Estas normas se transmitían de generación en generación y formaban parte del tejido moral del pueblo. En las zonas costeras o con acceso a aguas salobres, también se desarrollaron métodos ingeniosos de desalinización. Por ejemplo, en algunas partes del Mediterráneo, la gente cavaba pequeños pozos junto al mar. El agua salada se filtraba naturalmente a través de la arena y llegaba al pozo ligeramente menos salada. No era agua completamente dulce, pero sí lo bastante potable como para sobrevivir en momentos de escasez. También se usaba un sistema basado en la evaporación y condensación. Se llenaba una vasija con agua salada, se cubría con una tela limpia, y el calor del sol hacía que el agua se evaporara, dejando atrás la sal. Luego, el vapor se condensaba en la tela, que goteaba lentamente hacia otro recipiente. Un proceso lento pero efectivo para producir pequeñas cantidades de agua dulce en situaciones extremas. Otra técnica ancestral era el uso de hierbas purificadoras. En algunas regiones se añadían ramas de moringa o semillas de fenogreco al agua sucia. Estas plantas tenían la capacidad de hacer que las partículas suspendidas se agruparan y se depositaran en el fondo del recipiente. Tras unas horas el agua se podía colar y beber con menos riesgo. En muchas casas medievales, sobre todo en climas templados, existía una especie de rutina diaria. Recoger agua, hervirla, dejarla enfriar, colarla con tela y guardarla en un lugar oscuro y fresco. Todo este proceso era tan normal como hoy encender el grifo, y aunque tomaba tiempo, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las mujeres eran las principales responsables del agua en los hogares. Desde niñas aprendían a distinguir entre agua buena y mala solo por el olor, el color o incluso el sonido al verterla en un recipiente. Era un conocimiento instintivo, afinado por generaciones. Para muchas madres, asegurar agua limpia para sus hijos era su mayor preocupación diaria. Cuando llegaban las sequías, las comunidades se organizaban en turnos para recolectar agua. Había horarios, listas de espera e incluso sanciones para quienes tomaban más de lo permitido. Se volvía una cuestión de justicia social. En épocas de extrema escasez, se compartía agua entre casas, aunque eso significara quedarse uno mismo con menos. El agua, al igual que el pan, era un recurso sagrado. Los monasterios medievales también fueron clave. Muchos tenían sus propios pozos y sistemas de almacenamiento y eran considerados centros de conocimiento sobre el agua. Los monjes no solo la usaban para ritos religiosos, sino también para elaborar cerveza, regar huertos y curar enfermos. En los escritos de algunos monasterios se describen métodos muy avanzados para purificar agua, desde decantación hasta el uso de carbón activado. Muchos de estos conocimientos se perdieron por siglos tras la disolución de estas órdenes. Por otro lado, las grandes ciudades tenían que enfrentar un problema adicional: la distancia. Llevar agua desde fuentes alejadas hasta el corazón de la ciudad requería una logística compleja. Así aparecieron los caños o conducciones subterráneas. Algunos de estos túneles, hechos de piedra o madera tallada, seguían una pendiente suave y podían recorrer varios kilómetros. Aunque rudimentarios, eran auténticas obras de ingeniería, y a pesar de todo este esfuerzo, el agua seguía siendo una fuente de enfermedades. Las epidemias de cólera, disentería y fiebre tifoidea arrasaban poblaciones enteras. Cada brote recordaba lo frágil que era el sistema. Por eso, cuando se descubría una fuente especialmente pura, se protegía con muros, capillas o incluso cadenas sagradas. Era un tesoro comunitario. En muchas zonas rurales la lluvia seguía siendo la principal fuente de agua. Por ello, las casas estaban diseñadas para recogerla de manera eficiente. Los tejados inclinados con canaletas llevaban el agua hasta tinajas enterradas o cubas de piedra. Algunos hogares cubrían sus tejados con materiales especiales como paja o tejas de cerámica, para evitar que contaminantes se mezclaran con el agua. Esta arquitectura al servicio de la supervivencia es una prueba del ingenio medieval. Con el paso de los siglos y la llegada de tecnologías más modernas, muchos de estos sistemas fueron abandonados, despreciados como obsoletos. Pero hoy, ante crisis hídricas, guerras o colapsos energéticos, estas viejas soluciones cobran un nuevo valor. Los calentadores solares, los sistemas de recolección de agua de lluvia, los filtros caseros con carbón o arena, no son inventos recientes, son herencias de una época en la que cada gota se ganaba, no se pedía. Al mirar hacia atrás, entendemos que los medievales no eran ignorantes, sino prácticos.
No esperaban que alguien les resolviera los problemas desde una oficina. Se adaptaban, aprendían y cuando era necesario, reinventaban el mundo con lo que tenían a mano. Y quizás esa sea la gran lección. No se trata solo de cómo obtenían agua, sino de cómo sobrevivían, con inteligencia, con comunidad y con una profunda reverencia por un recurso que hoy desperdiciamos sin pensar. Puede que hoy tengamos grifos y plantas de tratamiento, pero ante una emergencia, los verdaderamente preparados serán aquellos que recuerden cómo lo hacían nuestros antepasados.